Hola, mi nombre es Natalie Cuenca y hoy te explicaré sobre la primera ley de Mendel, conocida como la ley de la uniformidad de caracteres, comenzando con la pregunta del ¿por qué nos parecemos a nuestros padres? Bueno, la respuesta a esto se remonta a un científico que en el siglo XIX revolucionó nuestra comprensión de la herencia. Su nombre es Gregor Mendel y sus experimentos con plantas de guisantes sentaron la base de lo que hoy conocemos como las leyes de Mendel. La primera de estas es la ley de la uniformidad, como ya lo había mencionado al principio del video. Pero bueno, ¿qué es la ley de la uniformidad de los caracteres? Bueno, es aquella que se establece que cuando se cruzan dos individuos de razas puras, toda su descendencia será uniforme, mostrando siempre el rasgo progenitor con el alelo dominante. Pero, ¿qué significa estos términos como alelo dominante? Bueno, vamos a verlo de la manera más simple con conceptos claves para poder pasar al siguiente tema. Uno de estos es el alelo dominante y el otro el alelo recesivo, donde el dominante es el que se manifiesta en el fenotipo cuando está presente. Y este siempre se lo representa con una letra mayúscula que, como se ve en pantalla, es una A. En cambio, en el recesivo solo se manifiesta si no está presente el alelo dominante y se representa con una letra minúscula que como se puede ver en la pantalla. Ahora, el fenotipo y el genotipo son los rasgos en sí, tanto físicos como genéticos, donde el fenotipo son los rasgos físicos observables, como el color de una flor o el color de ojos de una persona. En cambio, el genotipo es la composición genética del organismo, es decir, los alelos que posee. Y bueno, el genotipo se divide en dos partes, que es el genotipo homocigoto y el genotipo heterocigoto, donde el homocigoto ocurre cuando un individuo tiene dos alelos iguales para un rasgo, o sea, son homogéneos, que como se pueden ver aquí, hay dos alelos dominantes o dos alelos recesivos. En cambio, los heterocigotos ocurren cuando tienen dos alelos diferentes, como un alelo dominante y el otro alelo recesivo. Bueno, para terminar, tenemos lo que es el organismo puro y el organismo híbrido, donde el puro es aquel que tiene un genotipo homocigoto para un rasgo, como se puede observar en la imagen de aquí. Y el organismo híbrido es aquel que tiene un genotipo heterocigoto, es decir, una mezcla de alelos dominantes y recesivos. Ahora, vamos a la tabla de Punnett, que si no saben lo que es, pues es aquella que nos ayuda a determinar o a predecir la probabilidad de los diferentes genotipos de descendencia. Como podemos observar, tenemos el ejemplo de semillas, donde las grandes se representan con dos letras mayúsculas que son la GG, que representa la madre, y las pequeñas que... Ahora que conocemos los conceptos básicos, vamos a aprender cómo funciona la tabla de Punnett y cómo podemos usarla para predecir el resultado genético de la descendencia. Y bueno, si no sabes qué es una tabla de Punnett, pues es una herramienta visual que se utiliza en la genética para determinar la probabilidad de los diferentes genotipos y fenotipos que pueden aparecer en la descendencia cuando cruzamos dos individuos. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio con un ejemplo concreto que, como se puede ver en pantalla, trata sobre las semillas, donde las grandes que representan a la madre se las va a representar con letras mayúsculas y las pequeñas que representan al padre se las representará con letras minúsculas. Y bueno, como primer paso vamos a descomponer las letras del mamá tanto como el del papá, teniendo un resultado así, donde luego de ya haberlas descompuesto, pues lo que vamos a hacer es combinarlas, donde en cada casilla de la tabla combinamos una letra de la parte superior con una letra del lado izquierdo, donde como nota siempre vamos a elegir la que en sí va a ir primero será la letra mayúscula, que es la dominante. Y bueno, al momento de combinarla tenemos este resultado de 4 casillas con el mismo genotipo G mayúscula y G minúscula. Y bueno,
En parte ya tendríamos toda la tabla hecha, pero aún falta sacar lo que es el genotipo y el fenotipo, que el genotipo nos dice que todos los descendientes son heterocigotos, lo que significa que tienen un alelo dominante y un alelo recesivo, como se puede ver en pantalla. Pues para sacar el genotipo, tenemos que resolver y cruzar lo que es los genes de la mamá como los genes del papá. Y bueno, una vez que tenemos todos los genotipos, podemos predecir qué es el fenotipo, donde lo que significa que aunque las plantas tienen un alelo recesivo, el fenotipo será el de semillas grandes, ya que esto sucede porque el alelo dominante es el que se expresa más, como se puede observar aquí. Teniendo este resultado, que como se puede observar en pantalla, donde el fenotipo son las semillas grandes, que son 4, que hay 4 casillas con ese resultado, que nos da el 100%, al igual que el genotipo, que son los heterocigotos, que también son 4, que nos da también el 100%. Y bueno, luego de ya todo esto, tenemos como conclusión que utilizando la tabla de Punnett podemos determinar tanto el genotipo como el fenotipo de la descendencia de dos organismos. En este caso, el 100% de las plantas tendrán semillas grandes, pero llevarán el alelo recesivo para las semillas pequeñas. Ahora, en resumen, pues gracias a los experimentos de Mendel entendemos cómo se transmiten los rasgos de padres a hijos. La ley de la uniformidad nos muestra que cuando cruzamos dos organismos de razas puras, la primera generación será uniforme, expresando el rasgo del alelo dominante. Esta fue solo la primera de las grandes aportaciones de Mendel a la genética, pero nos ayuda a entender algo tan básico y fascinante como por qué nos parecemos a nuestros padres. Muchas gracias por ver todo el video. Adiós.